¿Alguna vez te sentiste en paz justo en el momento en que todos creen que deberías estar allá afuera viviendo? ¿Ya sentiste que el silencio de tu casa te entiende más que cualquier conversación en voz alta? ¿Y será huida o valentía? Ese deseo tan íntimo de simplemente quedarse. A donde quiera que vayas, llévate a ti mismo. Esta advertencia de Séneca resuena con más fuerza cuando estamos a solas, entre cuatro paredes, mirando al techo y sintiendo de forma inexplicable que por fin estamos en casa. Pero ¿por qué el mundo insiste en ver eso como debilidad? Como si el hogar fuera solo un intervalo entre los actos principales de la vida, cuando en realidad es ahí donde ocurren los verdaderos ensayos. Este video no trata de soledad, habla de reencuentro. Sobre la psicología casi secreta de las personas que se sienten vivas no en medio de la multitud, sino en el susurro de la tetera, en la luz tibia del abajur, en la danza sutil del polvo iluminado por el sol de la tarde. Es sobre quienes aprendieron a encontrar profundidad en lo ordinario y a respirar sin pedir permiso. Aquí no vamos a juzgar la quietud, vamos a reverenciarla, porque tal vez, y solo tal vez, quienes aman quedarse en casa no están escapando del mundo. Solo están creando un mundo donde se puede vivir con más verdad. Entonces quédate, no como quien mira, sino como quien se reconoce. ¿Ya notaste cómo el mundo parece gritar todo el tiempo? ¿Cómo todo afuera exige prisa, respuesta, presencia, performance? Pero, ¿y si te dijera que hay un tipo de silencio que no es ausencia, es presencia plena? Un silencio que no hiere, que no sofoca, sino que abraza. Un silencio que sana. Hay personas que no solo toleran la soledad, la desean. Y no por fuga o aislamiento, sino por necesidad vital. No aman la casa porque teman al mundo. Aman la casa porque ahí es donde el mundo tiene sentido. Y a veces, eso es todo lo que necesitamos. Sentido. El sonido distante del reloj, el ronroneo suave del refrigerador y la certeza de que finalmente no hay nadie esperando que seas más de lo que eres. Ese silencio tiene una textura propia. No es vacío. Es denso. Carga memorias, pausas, respiraciones profundas. Es un espacio donde el tiempo desacelera y el cuerpo por fin puede descansar sin el peso de 1000 miradas invisibles. Es en ese tipo de silencio donde escuchas lo que realmente piensas, donde percibes que hay un ruido constante allá afuera intentando decir quién debes ser. Pero en casa, en silencio, esa voz se disuelve y lo que queda es algo que casi olvidamos cómo suena, nuestra propia esencia. Hay quienes miran a quien prefiere quedarse en casa y dicen, le falta valor. Pero irónicamente, quizá le falte valor a quien no puede, porque enfrentarse a uno mismo, sin distracciones, es uno de los actos más valientes que existen. Carl Jung escribió, quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Y es en el silencio de la casa donde ese despertar sucede. En la antigüedad, monjes y sabios se aislaban en cuevas o templos. Hoy, muchos hacen eso entre 4 paredes, rodeados de libros, plantas, luz baja y el aroma reconfortante del café. Pero el impulso es el mismo, silenciar el mundo para escuchar lo que hay dentro. Eso no es pereza, es práctica espiritual. Es una forma de decir, mi valor no depende del ruido que hago en el mundo, sino de la paz que cultivo cuando nadie me está viendo. La psicología llama a esto ambiente de baja amenaza. En casa, con las defensas bajas, el cortisol, esa hormona que nos mantiene en alerta, por fin empieza a caer, y el cuerpo entiende, aquí puedo relajarme, aquí puedo llorar, aquí puedo reír solo sin parecer raro, aquí puedo ser. Ese silencio, sin embargo, no es solo biológico, es simbólico. Es como una pausa entre 2 notas musicales, un espacio que revela lo que la melodía por sí sola no podría expresar. El hogar se transforma entonces en un espejo donde nos vemos sin maquillaje, sin filtros, sin expectativas ajenas, solo nosotros. Es curioso cómo la soledad asusta a tanta gente, tal vez porque, en el fondo, sabemos que ella nos muestra lo que hemos evitado ver, nuestras angustias, nuestros miedos, pero también nuestras fuerzas más sutiles, aquellas que no brillan en el escenario, pero sostienen el alma cuando las luces se apagan. Simone Weil decía que la atención, pura y desinteresada, es una forma rara de generosidad, y quizás sea eso lo que la casa nos da, atención desinteresada. No nos exige nada. Solo está, como un viejo amigo que te recibe en pijama y te ofrece silencio como compañía. Y en ese silencio hay gestos pequeños que se vuelven sagrados. El sonido de la tetera antes del té, la cobija que envuelve, el libro abierto sobre el sillón, la música baja solo para recordar que aún hay belleza en el mundo. No son lujos, son rituales,
Son anclas psíquicas que nos dicen, día tras día, tienes un lugar en el mundo donde eres amado, incluso cuando no haces nada. El hogar es el lugar donde las máscaras caen, donde el alma respira y donde la vida desacelera lo suficiente para que podamos sentirla de verdad, no como espectáculo, sino como susurro. Y es en ese susurro donde habita la sanación, porque en el fondo, quizás solo necesitamos eso, un espacio seguro donde el dolor pueda descansar y el corazón, por fin, vuelva a latir en su propio ritmo. Ahora dime, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste tu silencio? Antes de continuar, ¿sabías que hay algo más peligroso que fracasar? La estancación silenciosa, esa sensación de estar siempre ocupado, pero nunca en paz, de buscar constantemente, pero sin claridad, sobre a dónde vas. Esto ocurre porque muchas personas intentan cambiar lo externo sin reconstruir la base mental que lo sostiene todo. Existe un proceso poco conocido que enseña justamente eso, cómo alinear pensamientos, decisiones y comportamiento con un propósito claro y una mente más estable. Este enfoque está basado en la filosofía estoica y la ciencia del comportamiento y ha ayudado a personas comunes a salir del caos mental para construir una rutina con más presencia, autonomía y dirección. Grabamos un video explicando esto paso a paso y lo publicamos en nuestro sitio. Puedes acceder ahora escaneando el código QR o haciendo clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Hay un momento sutil, casi imperceptible, que ocurre cuando la puerta de la casa se cierra detrás de ti. No es solo el sonido del cerrojo, es el sonido de algo más profundo, algo simbólico. Es el sonido de la máscara cayendo. Durante el día, entre juntas, saludos, opiniones moderadas y sonrisas milimétricamente calculadas, vamos vistiendo versiones de nosotros mismos, la profesional, el amigo sociable, la pareja comprensiva, la hija servicial, el hombre que aguanta todo en silencio, la mujer que siempre está bien, y todo eso cansa. La casa, para quien la ama, es más que refugio. Es el único lugar donde no hay escenario, donde la mirada del otro no exige ajuste, donde el espejo ya no juzga, solo refleja. Y reflejar, en ese sentido, es más que ver, es mirar, mirarse, entero, sin cortes, sin luz artificial. Nietzsche decía que llegar a ser quien uno es exige una larga lucha, y tal vez esa lucha empieza cuando dejamos de intentar ser quien agrada y nos permitimos ser quienes somos cuando nadie nos está viendo, cuando se está en casa, solo, no hay público. Y es en ese vacío aparente donde la identidad empieza a revelarse en su forma más cruda, más honesta, y muchas veces también más confusa. Da miedo al principio, porque cuando la máscara cae, no encuentras solo libertad, encuentras dudas. ¿Quién soy sin las expectativas que me moldean? ¿Quién soy cuando no soy útil, gracioso, fuerte, interesante, productivo? Y lo más desconcertante, ¿todavía me gusto cuando nadie me está validando? Pero es en esa incomodidad donde habita el oro. La casa se transforma en un laboratorio de uno mismo. La introspección se vuelve espejo y la soledad, lentamente, lo que parecía incomodidad se vuelve revelación. Empiezas a darte cuenta de que tu valor no está en cuántos amigos tienes, ni en cuántas tareas cumpliste hoy. Está en algo más sutil, más interno, algo que no se mide, pero se siente. El psicoanalista Donald Winnicott decía que la verdadera libertad emocional empieza cuando somos capaces de estar solos sin sentirnos abandonados. Y eso solo ocurre cuando, en vez de huir de nuestra propia compañía, aprendemos a habitarla. La casa es el escenario de ese aprendizaje. Es donde descubrimos que el silencio no es vacío, es espacio. Espacio para escuchar lo que hay dentro. Es curioso cómo la gente confunde a quien ama quedarse en casa con alguien que no gusta de las personas, como si el amor por la soledad fuera sinónimo de misantropía. Pero quien ama la casa, en general, ama tan profundamente que no soporta relaciones superficiales, porque sabe el valor de la presencia verdadera, no aquella que ocupa espacio, sino la que comparte tiempo, la que sabe quedarse en silencio a tu lado sin hacerte sentir solo. En casa, lejos del ruido social, no necesitamos editarnos, no necesitamos elegir las palabras correctas ni calcular si fuimos interpretados bien. La mente descansa, el cuerpo se afloja, la respiración cambia. Es como si, por primera vez en el día, estuviéramos realmente viviendo y no solo funcionando. Y es en ese lugar interno, libre de amarras, donde la creatividad florece, la imaginación toma voz, la intuición susurra, nacen ideas,
Las heridas empiezan a cicatrizar, no porque el mundo de afuera sea malo, sino porque es demasiado ruidoso para escuchar lo que realmente importa. Y a veces, todo lo que el alma necesita es un poco de silencio y permiso. El permiso de no tener que ser increíble todo el tiempo, de poder sentarte en el piso de la sala con una taza de té y no hacer nada, sin culpa, de reír solo viendo un video tonto, de llorar sin tener que explicar por qué, de simplemente existir al ritmo del propio corazón. Y es ahí cuando la máscara no solo cae, pierde sentido. Porque después de descubrir la paz de ser auténtico, el esfuerzo de representar se vuelve insoportable. Empiezas a elegir relaciones más sinceras, conversaciones más lentas, silencios más significativos, y cuando regresas al mundo, vuelves más entero, más ligero, más verdadero. Y quizá por eso algunos de nosotros amamos tanto la casa, no porque nos proteja del mundo, sino porque nos devuelve a nosotros mismos. Y eso, por más simple que parezca, es uno de los actos más revolucionarios que alguien puede vivir. Hay una belleza silenciosa en las cosas pequeñas, en la manera en que la luz entra por la ventana todas las mañanas con el mismo ángulo, en la repetición de la cuchara girando el café, en el sonido familiar de los pasos en el pasillo. Son gestos casi invisibles para el mundo, pero profundamente visibles para quien los vive por dentro. Quien ama estar en casa entiende este secreto. La rutina, lejos de ser una prisión, puede ser un templo. En un mundo que celebra lo extraordinario, hay un tipo de alma que encuentra significado en lo ordinario. Y quizá ese sea el verdadero poder de las rutinas. No nos encadenan, nos mantienen vivos. La psicología lo explica con claridad. La previsibilidad para el cerebro es sinónimo de seguridad. En ambientes conocidos, nuestros niveles de estrés bajan. El sistema nervioso se desarma, la mente se relaja, y cuando la mente se relaja, el alma puede expresarse. Por eso para muchos la casa se convierte en un espacio sagrado, no por los objetos que contiene, sino por los rituales que resguarda. Encender una vela cada noche, regar las plantas con cuidado, doblar la manta del sofá del mismo modo, cocinar el mismo platillo del domingo. Esas rutinas simples son como oraciones no dichas, súplicas de paz en un mundo en colapso. En el fondo, todo eso nos recuerda que la vida, a pesar de incierta, puede tener un ritmo que nos sostenga. Y quizá por eso quien ama su casa también tiene una relación distinta con el tiempo. No vive corriendo, vive sintiendo, porque el tiempo, ahí, no es enemigo, es materia prima de la presencia. Thich Nhat Hanh, monje vietnamita, decía que lavar los platos puede ser un acto meditativo, siempre que realmente estés lavando los platos, con atención, con presencia, con gratitud. Y esa filosofía transforma el hogar en un monasterio invisible, donde cada gesto es una oportunidad de regresar a uno mismo. Mientras afuera manda la prisa, en casa lo sagrado se revela en los detalles. Es un refugio donde el ruido del mundo no invade, porque adentro hay una música más baja, más delicada, más esencial. Y quien aprende a escuchar esa música ya no extraña tanto el aplauso. Pero es preciso cuidado. Esa reverencia por la rutina no es rigidez, es presencia. Es la conciencia de que todo puede ser más significativo cuando se hace con alma. El café no es solo café, es el instante en que el día comienza. La toalla doblada no es solo orden, es cuidado con el propio espacio interno. Es como si cada repetición le dijera al cuerpo: estás seguro, estás aquí, estás vivo. Esta visión puede parecer ingenua para algunos, pero quizá la ingenuidad mayor sea vivir corriendo, esperando que la vida solo suceda en los grandes eventos. Porque al final, la vida real no está en las fiestas ni en las fotos, está en la rutina. Y solo quien aprendió a amar la rutina, aprendió de verdad a vivir. Hay una historia que me gusta recordar. Cierta vez le preguntaron a un sabio anciano cómo enfrentaba los días difíciles. Él respondió: hago el té del mismo modo que en los días buenos. Y esa respuesta guarda una sabiduría milenaria. La estabilidad emocional nace de los pequeños compromisos que tenemos con nosotros mismos. Por eso, para algunas personas, la casa es como un cuerpo externo. Cada cuarto representa un estado interno. La cocina es creación, el dormitorio es refugio, la sala es contemplación, el baño es purificación, y el ritual de cuidar esos espacios es en realidad una forma de cuidar el alma. Tender la cama, acomodar los cojines, limpiar el piso. Esas acciones no son tareas. Son declaraciones. Dicen: me importo, incluso cuando nadie me ve.
Y ese tipo de cuidado silencioso es revolucionario. En un mundo donde todo necesita ser compartido, quien ama estar en casa aprende a vivir sin audiencia. Estas rutinas sagradas son, muchas veces, el pegamento que nos mantiene enteros. Cuando todo parece fuera de control, saber dónde están las tazas, repetir el mismo té, escuchar la misma música, eso nos ancla. Es nuestra manera de decir, el mundo puede estarse cayendo, pero yo todavía tengo mi ritmo. Y quizá, al final, solo necesitamos eso, un lugar donde los días no sean todos distintos, sino donde todos sean, de alguna manera, nuestros. Hay lugares a los que nadie jamás entrará, excepto tú. Cuartos secretos del alma donde los recuerdos susurran, los pensamientos maduran y los sentimientos se organizan como libros en estantes invisibles. Ese es el mundo interior. No se accede con GPS ni con likes, solo con silencio y coraje. Quien ama quedarse en casa suele tener ese tipo de coraje. No es la valentía ruidosa de los héroes de guerra, ni el arrojo performático de las redes sociales. Es un coraje más silencioso, el de sentarse consigo mismo sin distracciones, el de mirar hacia adentro sin miedo a lo que pueda encontrar. Nietzsche decía que el hombre que no se toma tiempo para mirar dentro de sí mismo jamás comprenderá el mundo. Y quizá ese sea el mayor regalo de la soledad, la posibilidad de volverse íntimo de uno mismo. Mientras muchos huyen del espejo de la propia mente, quien elige estar solo se profundiza y descubre paisajes que el mundo externo jamás ofrecería. Es en ese mundo interior donde nace la creatividad, no como chispa, sino como fuego lento. En una cultura que premia la prisa, hay una belleza subversiva en quien prefiere observar en vez de responder, reflexionar en vez de reaccionar, callar en vez de competir. Y no te engañes, el silencio que protege ese mundo no es vacío, es fértil. En él brotan preguntas. ¿Por qué siento lo que siento? ¿Qué quiero de verdad? ¿Y por qué? ¿De dónde viene esta nostalgia que aparece cuando cae la tarde? Las personas que aman estar en casa viven con estas preguntas y por eso mismo viven más despiertas, porque al contrario de lo que dicen, la casa no aísla, amplía, no limita, profundiza. Alejarse del ruido es el primer paso para escuchar el sonido de la propia existencia. Un sonido que no agrada a todos, pero que, para quien lo escucha, es música verdadera. Psicólogos y neurocientíficos señalan algo fascinante. Las personas que cultivan tiempo a solas suelen desarrollar niveles más altos de creatividad, empatía y conciencia emocional, no porque sean especiales, sino porque crearon espacio interno para que algo verdadero florezca. Y florece. Ideas nuevas, intuiciones, cicatrizaciones emocionales. Es en ese nada aparente donde todo sucede. Es en el intervalo entre una distracción y otra donde surge lo esencial, como ese pensamiento que aparece en la ducha o esa memoria olvidada que emerge al mirar la pared mientras el té se enfría. El mundo interior siempre está hablando. Solo necesitamos dejar de gritar para escucharlo. Y en ese proceso de escucha sucede algo aún más poderoso, la reconstrucción de la identidad. Quien pasa mucho tiempo con otros empieza, sin querer, a volverse reflejo de ellos. Pero quien pasa tiempo consigo mismo empieza a recordar quién realmente es. Y eso lo cambia todo. La forma de amar, de elegir, de vivir. El filósofo Kierkegaard escribió que la puerta de la felicidad se abre hacia adentro. La casa es esa puerta. Y el mundo interior, ese espacio que solo se abre para quien tiene paciencia de tocar despacio. Pero atención, ese buceo no siempre es bonito. A veces duele. A veces el silencio escancara heridas mal cerradas. A veces nos confronta con culpas, miedos, traumas, vacíos. Pero curiosamente, es en ese enfrentamiento donde empieza la libertad. Porque la libertad no está en huir de lo que duele. Está en aprender a mirarlo con compasión. Quien ama quedarse en casa aprende a acoger lo que el mundo no tiene tiempo de oír, el miedo que nadie vio, la ansiedad que quedó escondida detrás de la sonrisa, el duelo que no cabía en la agenda, el dolor que parecía demasiado pequeño para decirse en voz alta. Todo eso encuentra espacio, por fin, ahí, en el mundo interior, en el único lugar donde nada necesita esconderse. Y lo más hermoso es que ese mundo, con el tiempo, desborda. La calma cultivada en silencio se vuelve presencia en los encuentros. La empatía que creció en la introspección se vuelve escucha profunda. La sabiduría nacida del dolor se vuelve generosidad. Y sin darse cuenta, quien aprendió a habitarse se vuelve refugio para otros. Sí, es posible estar en casa y al mismo tiempo estar disponible para el mundo,
pero no por obligación, por elección, porque quien construyó un mundo interior sólido no depende del exterior para sostenerse. Estas personas no hablan más fuerte, hablan con más verdad, no buscan ser notadas, ellas notan. Y quizá ese sea el mayor don de quien eligió la soledad, la capacidad de ver belleza en lo que el resto del mundo aún no aprendió a mirar. Tal vez amar quedarse en casa no sea señal de fuga, sino de presencia. Presencia consigo, con el silencio, con lo que es real. Mientras el mundo grita por atención, hay quien elige escuchar su propio corazón. Y en el fondo, quizá esa sea la forma más valiente de vivir, sin prisa, sin performance, solo siendo. Porque a veces, volver a casa es la manera más hermosa de volver a uno mismo. Sabes, tuve que escribir este guión de noche. La casa estaba en silencio, la luz estaba baja y había un viento extraño golpeando la ventana. De esos vientos que parecen traer recuerdos olvidados junto con ellos. Fue en ese clima que me acordé de una escena antigua, casi tonta, pero que me marcó. Yo debía tener unos 8 años, y mientras toda la casa quería salir, centro comercial, fiesta, ruido, yo me escondía detrás de la cortina de la sala. Me quedaba ahí, sintiendo el sol atravesar la tela y pegar en mi rostro. No quería juguete, ni compañía, solo ese momento. En esa época me llamaban raro, hoy lo entiendo. Ahí yo estaba conociendo mi mundo interior, y él me estaba diciendo algo que solo ahora aprendí a escuchar con claridad. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte, no solo por mirar, sino por sentir, porque este video no fue hecho para enseñarte nada, fue hecho para recordarte, recordar tu esencia, recordar que tu forma de existir en el mundo, aunque parezca diferente, puede ser exactamente lo que el mundo más necesita ahora, personas íntegras, calmadas, profundas. Y si esto te tocó de alguna manera, si allá en el fondo pensaste, carajo, es verdad, ese soy yo, entonces ya sabes qué hacer, ¿verdad? Y antes de salir, haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para entender cómo funciona este proceso que ha sacado a miles de personas del piloto automático y las ha ayudado a construir una vida más coherente con sus valores y con la persona que realmente quieren ser. Deja tu like como quien enciende una vela en un altar, comenta como quien susurra en un confesionario y suscríbete, porque sinceramente, huir del ruido es fácil. Difícil es encontrar un canal que respete el silencio como forma de sabiduría. ¿Y esos videos de aquí al lado? No voy a decirte de qué tratan, pero puedo asegurarte una cosa, no son lo que estás esperando. Y a veces es exactamente lo que no esperamos, lo que nos encuentra en el momento correcto. Así que ve con calma, pero ve profundo. Y cuando el mundo allá afuera se ponga demasiado ruidoso, ya sabes, la casa, esta de aquí, o la que vive dentro de ti, siempre va a estar esperándote.